Bien. Ahí tengo la señal de que está grabando, así que me voy a ir al cuadernillo. Y vamos a comenzar a hablar sobre medio interno. Vamos a hacer la misma dinámica que ayer. Vamos a hacer un recreo en el medio y después vamos a hablar sobre fecha. ¿Sí? Esos son los dos temas de la clase. Sé que alguien levanta la mano porque escucha el ruidito, hablo. Bien. Se escucha entrecortado. Bien. Ok. Bueno, voy a sacar la cámara para tratar de ver si eso ayuda. Y voy a aceptar ahí además. Bien. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Asumo que me querían avisar que se escucha entrecortado. No levanten la mano, hablen directamente. Por ahí yo me olvido de eso y ustedes tienen, esto es para ustedes, así que hablen cuando necesiten. Bueno. Sí, profe, yo le quería decir que, bueno, que aparte de que no se escucha bien, los días viernes de 5 a 7 de la tarde también están las intensivas de anatomía. Bueno, perfecto. Perfecto. Y lo de que se escucha bien, nada, ahí saqué la cámara, espero que se solucione con eso, porque mucha más opción la verdad que no tengo. Ustedes cualquier cosa me avisan, ¿sí? Abran el micrófono y me dicen cuando no se está escuchando, así yo puedo repetir lo que haya dicho. ¿Bien? Bueno, vamos entonces con esto que íbamos a arrancar de medio interno. Yo les decía ayer, y siempre trato de decirles lo mismo, traten de agarrar todos los objetivos que tienen al principio y ver qué es lo que tienen que saber de esta unidad. ¿Sí? Tenemos que saber definir y poder poner ejemplos de algunos iones, ya sean cationes o aniones. Tenemos que conocer concentraciones intracelular, es decir, adentro, y extracelular, es decir, afuera, de los principales iones del organismo. Tenemos que saber más o menos qué es molaridad y osmolaridad, vamos a ver que esto acá no tanto. Unidades de concentración y sus equivalentes, ¿sí? Mili, nano y micro. Los conceptos de homeostasis y los conceptos de retroalimentación, tanto negativa como positiva, con ejemplos de cada uno. ¿Sí? Entonces, voy a aceptar a alguien que está entrando, vayan mirando este dibujito que está acá, y vamos a ver, ahora sí, ¿qué nos muestra este dibujo? ¿Sí? Fíjense que este dibujo me presenta un montón de estos círculos, ¿los ven ahí? Esos círculos celestes con un puntito más oscuro en su interior. Bueno, todas esas son células. Estas de acá también son células. ¿Sí? Dentro de las células están llenas de líquido. Entonces lo que me marca acá el dibujo es que existe un líquido que se llama líquido intracelular. Ese LIC que ustedes ven ahí, LIC, viene de líquido intracelular. El líquido que está por fuera de las células, claramente entonces se llamará LEC, que es líquido extracelular. ¿Sí? Entonces tengo líquido o agua adentro de las células y líquido afuera de las células. Esa es la diferencia, intracelular y extracelular. El intracelular está siempre dentro de la célula. Ahora, el extracelular, ¿dónde está? Puede estar adentro de los vasos sanguíneos, por eso se llama intravascular, y ese es el plasma. Ustedes, no sé si se acuerdan, cuando cursaron con nosotros la primera parte del año pasado, veíamos en sangre que la sangre tenía componentes celulares, son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, y todas ellas flotaban en un medio líquido que era el plasma. Bueno, entonces ese plasma, ese líquido que está por fuera de las células, también lo podemos llamar líquido intravascular. ¿Sí? Y el otro líquido es el líquido que no está en los vasos sanguíneos, pero que tampoco está dentro de la célula. A ese líquido se lo llama líquido intersticial. El intersticio es ese espacio que queda entre las células, ¿sí? Que forman cada tejido. Bien, y ahí también hay agua. Entonces, ese líquido que está por fuera de las células se llama líquido intersticial. Y yo sumo el plasma, que es el líquido que está dentro de los vasos, con el líquido intersticial, que es el líquido que está entre las células, tengo lo que se llama el líquido extracelular, o lo que nosotros también conocemos como medio interno. ¿Sí? El medio interno es el líquido que baña las células, que las recubre, y ese líquido podrá ser el del intersticio o el de los vasos sanguíneos. ¿Sí? El líquido del intersticio y de los vasos sanguíneos están siempre muy comunicados porque por acá se puede mover ese líquido de los distintos componentes por las paredes del vaso sanguíneo. Eso hace que tengan casi la misma característica.
el líquido del plasma que el líquido de afuera, el líquido de los tejidos. En cambio, las células, ustedes se acuerdan que tienen unas membranas, que son esas membranas de fosfolípidos que tienen proteínas, y bueno, esos fosfolípidos y esas proteínas no dejan que se mueva cualquier cosa de un lado al otro. Entonces, muchas veces el líquido intracelular tiene algunas características y el líquido extracelular tiene otras muy diferentes. ¿Sí? Y eso es gracias a las membranas que pueden separar el Profe, se contenido escucha mal. celular afuera. ¿Se escucha mal? De vuelta. Bueno, bien. Puede ser porque ahí justo estaban entrando. ¿Ahí me escuchan? Sí, Sí, ahí sí. profe, Sí, joya. ¿Quién más me iba a decir algo? yo, ¿Te escucha? ¿puede dejar como a veces, aunque sea breve, como una definición de los tres líquidos? Dale. Perfecto. Mira, vamos a decir. El líquido intracelular es el líquido que está dentro de las células. El líquido intersticial es el líquido que está entre las células. Y el líquido intravascular, que es lo mismo que plasma, es el líquido adentro de los vasos sanguíneos. Estos últimos dos, el intravascular y el plasma, juntos forman el líquido extracelular, que es el que está por fuera de la célula. Y eso es lo mismo que medio interno. ¿Sí? ¿Ahí mejor? Sí, profe, gracias. Buenísimo, no hay por qué. Bueno, entonces ahora que ya más o menos tenemos una idea, vamos a ver con qué nos encontramos en el cuadro. Lo primero que nos preguntan es, ¿cuál es el porcentaje de agua de nuestro cuerpo? Si yo agarro mi cuerpo, ¿sí? Y por ejemplo lo peso, vamos a hacer de cuenta que, para hacerlo redondo, peso 100 kilos, ¿sí? Yo peso 100 kilos. Y agarran y me empiezan a exprimir. Me exprimen, me exprimen, me exprimen, me sacan todo el agua que tengo en el cuerpo. Los vasos, entre las células, adentro de las células, todo el agua. ¿Saben cuánto agua pueden sacar si yo peso 100 kilos? ¿El 70%? Más o menos, perfecto, entre el 60 y el 70% de agua. O sea que si yo peso 100 kilos, me van a sacar 60 a 70 litros de agua. Se entiende que es un montón, ¿no? Bueno, la mayor parte de nuestro cuerpo es esto, es agua. ¿Sí? 60 a 70% de nuestro cuerpo es agua. Ahora, ustedes me pueden decir, bueno, Eric, ¿dónde metes tanta agua? Entonces, ahí viene la pregunta 2. ¿Cómo está distribuida ese agua? Bueno, ese agua se distribuye primero que nada en dos lugares. La que está dentro de las células y la que está fuera de las células. 2/3, ¿sí? 2/3 del agua está adentro de las células. Es el líquido intracelular. ¿Se acuerdan? L de líquido, I de intra, C de celular. 2/3 es de líquido intracelular. Si yo pesaba 100 kilos y me sacaron 60 litros, bueno, de esos 60, 40 litros más o menos vienen de adentro de la célula. Y el otro tercio, ¿sí? Está en el líquido extracelular. ¿Se acuerdan? El LEC, líquido extracelular. ¿Cómo estaba formado el LEC? ¿Se acuerdan? ¿Qué dos líquidos forman el LEC? Plasma, Bien, perfecto, plasma, el que está dentro de los vasos. ¿Y cuál es El el otro? líquido intersticial. Excelente. Y el intersticial, que es el que está alrededor de la célula. ¿Sí? Entonces, de esos 2/3, lo que más tenemos, ¿sí? Es líquido entre las células. Un 75% más o menos está acá, en el líquido intersticial. Mientras que un 25% está en el plasma. Fíjense que el líquido que menos tenemos es el líquido que está en el plasma, dentro de los vasos sanguíneos. Pero ¿qué ventaja tiene ese líquido a diferencia de este y de este? Ese líquido, si bien es poquito, se está moviendo todo el tiempo. Todo el tiempo ese líquido se mueve. ¿Por qué? Porque es el líquido que va en la sangre. Y el corazón todo el tiempo bombea esa sangre, bombea ese líquido, para que recorra todo el cuerpo. ¿Sí? Entonces, esta es como la parte móvil del medio interno.
mientras que el intersticio es la fase más estática, la que está siempre fija en el mismo lugar. Bien. Bueno, esa es más o menos la cantidad de agua que yo tengo y cómo está distribuida. Hasta ahí venimos bien. Ahora, fíjense que siempre hablamos como de agua, pero en realidad la pregunta 3 nos dice, ¿cuáles son los componentes principales de este líquido extracelular? ¿Sí? Bueno, como bien dijimos, tengo el líquido extracelular formado por el intersticio, que es el que está quieto entre las células, y el plasma, que es el que se mueve con la sangre por adentro de los vasos. Esos son los dos componentes principales. Claramente, este líquido, lo principal que tiene es agua, ¿sí? H2O o agua, eso es lo principal que tiene. Pero ¿qué otras cosas puede haber en esos líquidos? ¿Por qué decimos el líquido extracelular y no decimos solamente el agua? ¿Qué más puede haber en ese líquido dando vueltas? ¿De acuerdo, más o menos? No escuché ahí qué dijeron. Iones, Guiones, perfecto, bien Alejandro ahí. Puede haber guiones. Ahora vamos a charlar de qué era un guión. Pero ayer ya adelantamos que el guión era todo lo que tenía carga. ¿Qué ejemplo de guión tengo? Bueno, tengo sodio, tengo potasio, tengo calcio. Tengo este guión, que se acuerdan cómo se llama este guión, miren, se lo escribo ahí. ¿Quién es este? Hidrógeno. Ese es el ion hidrógeno, perfecto, o el protón. Y para ver cuánto tengo de ese ion, uso la escala de pH, que es la que vamos a ver en esta segunda parte de la clase. ¿Sí? Bien, es perfecto. la pK Bien, ¿qué me dijeron ahí? ¿Algo no escuché? con la, con las Me escucho medio cortado. para medir el hidrógeno. Claro, para medir el hidrógeno uso el pH y la escala de pH, que ahora a las 6 vamos a charlar sobre eso en la segunda parte. ¿Bien? Bien. Joya. Después, ¿qué otra cosa pueden tener los líquidos? Fíjense que ahí, perfecto, ponen en el chat, pero están poniendo las células de la sangre, que está muy bien, pero quedémonos en la parte del líquido, ¿sí? Esas son las células, y ahora yo quiero el líquido, el plasma o el líquido intersticial. ¿Qué otras cosas puede tener? ¿Qué necesita una célula para producir energía? Que charlamos ayer. Glucosa. Muy bien, necesita glucosa. ¿Y qué más necesita más de glucosa? ¿Qué es esto? Oxígeno. Necesita oxígeno, perfecto. Las Oxígeno. células, bien, las células acuérdense que están quietitas. Entonces, si estos líquidos no les llevan la glucosa y el oxígeno, ellas no van a poder generar su energía. Así como generan energía, también van a generar desechos, entonces pueden generar este otro gas, así como vimos el oxígeno, que es el dióxido de carbono. ¿Sí? ¿Qué otras cosas pueden tener los líquidos? Bueno, pueden tener un montón de cosas más, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver este concepto que creo que el lunes con Lucas lo deberían haber visto, que son hormonas. ¿Qué son las hormonas? ¿Se acuerdan? Son perfectos, son mensajes, ¿sí? Que se mandan para la sangre. Entonces, van a ir flotando por acá por el plasma. ¿Bien? Y así también podemos nombrar un montón de otras cosas, pero a donde más me interesa llegar es acá, a las proteínas. Las proteínas, ¿se acuerdan que las vimos ayer? Eran grandes estructuras formadas por aminoácidos, ¿sí? Y que tenían un montón de funciones. Había proteínas para contraerse, como es la actina y la miosina. Hay una proteína muy importante para regular el volumen, que se llama albúmina. Hay proteínas para el transporte, como en el caso del oxígeno, que es la hemoglobina, ¿sí? Y así tenemos un montón de proteínas. Bueno, la principal diferencia
entre el líquido intersticial y el plasma es la cantidad de proteínas que tiene. ¿Sí? Esa es la principal diferencia. ¿Por qué? Porque por los vasos sanguíneos, ¿sí? Imagínense que esto es un vaso sanguíneo, se abren como puentes, como poritos, ¿sí? ¿Los ven ahí? ¿Ven que les hago como esta línea descontinuada? Por acá vendría la sangre. Por acá vendría la sangre flotando por el vaso sanguíneo. Y cada vez que la sangre pasa, se puede escapar un poquito de agua para ir afuera. ¿Qué hay ahí afuera? El otro líquido, el líquido intersticial. ¿Entiendes? Este es el líquido intravascular o plasma, y acá afuera está el líquido intersticial, el que estaba alrededor de la célula. Bueno, se pueden ir escapando pequeñas cantidades de agua al líquido intersticial, y esas cantidades de agua pueden llevarse iones, protones, glucosa, gases, hormonas. Lo único que no pueden llevarse son las proteínas. ¿Por qué? Porque la proteína es algo muy grande, ¿sí? Que no va a pasar por ese espacio tan chiquito. ¿Lo ven ahí? Sería como si esto fuese un colador, el agua se escapa, pero acá adentro me quedan los fideos, los ravioles, los gnocchis, lo que quieran. Eso que me queda dentro del colador serían las proteínas. Como son grandes, tienen mayor tamaño, no pueden pasar al líquido intersticial. Entonces, los componentes del líquido extracelular son más o menos los mismos. Pero ¿cuál es la diferencia entre el intersticial y el plasma? Que el plasma tiene proteínas, mientras que el intersticio tiene mucha menos proteína. ¿Está claro esto? ¿Se entendió hasta ahí? Bien, ahí veo por el chat que me contestan que sí, buenísimo. Vamos entonces, si se entendió, ¿alguien quiere preguntar algo de esta primera parte? Si no, continuamos. No, vamos bien. Perfecto. Bueno, buenísimo. Entonces, vamos a pasar a la segunda parte de esto de medio interno, que es una parte muy sencilla, que nos pregunta, ¿qué era un guión? Algo que ya definimos ayer, yo definí hace un ratito. ¿Qué era un guión? ¿Se acuerdan? Una partícula eléctrica. Perfecto. Perfecto. Bien. Un guión es una partícula, ¿sí? O una molécula, como lo quieran llamar. Es algo muy chiquito, pero que se caracteriza por tener carga. Un guión necesariamente tiene que tener carga. ¿Qué cargas conocen que pueden tener cualquier cosa? ¿Sí? ¿Qué carga puede tener un guión? Positiva o negativa. Claro, un guión puede tener o carga positiva o carga negativa. Entonces existen dos tipos de iones. Los aniones y los cationes. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia? Y bueno, el anión tendrá una carga y el catión tendrá la otra. ¿Qué carga tienen los aniones? El anión, ¿qué carga tiene? Negativa. El anión tiene carga negativa. Perfecto. ¿Y qué carga tienen los cationes? Carga positiva. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué es un ion? Una partícula con carga. ¿Qué iones existen? Los aniones, que son los que tienen carga negativa, y los cationes, que son los que tienen carga positiva. Vamos a ver este esquema que nos muestra los principales iones que están en el líquido extracelular, ese sería el LEC, y nos muestra, los que están en el citosol, que el citosol sería lo mismo que decir el líquido intracelular. ¿Sí? Vamos a ver, ¿qué iones encontramos acá? ¿Cuál es este naranja que ven acá? ¿Cuál es este Sodio. naranja? Perfecto. El principal ion con carga positiva que tienen, ¿la ven ahí? Con carga positiva, que tienen en el extracelular, afuera de las células, es el sodio. Afuera de las células siempre hay mucho sodio. Eso tiene que quedar muy claro. ¿Bien? Ese sodio, ¿dirían que es un anión o un catión?
Un catión. ¿Por qué es un catión? Por su carga positiva. Perfecto. Como yo veo que el sodio, este Na más, tiene una carga positiva, estoy capacitado para decir que el sodio es un catión. Carga positiva, catión. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es el anión que ven acá afuera? El cloro. El cloro, perfecto. Voy a agarrar otro color y de esa manera voy a marcar el cloro. ¿Sí? Vamos a agarrar un violeta y acá lo ven. Este que está acá afuera es el cloro. El cloro se abrevia con la C y la L y ustedes lo ven que tienen una carga negativa. ¿La ven ahí, por ejemplo? Cloro negativo. Entonces, el cloro claramente es un anión. El sodio es un catión, el cloro es un anión. Esos dos son los principales iones del líquido extracelular. ¿Sí? Fíjense que les preguntan, ¿cuál es el catión más abundante del líquido? ¿Qué van a responder? El cloro. Fíjense que dice catión. ¿Cuál es el catión? ¿Sodio? El sodio. Sodio, perfecto. Acuérdense que catión tiene carga positiva. Entonces, el catión más abundante es el sodio. ¿Sí? Pero ¿por qué nombramos al cloro? Porque como el sodio es un catión y tiene carga positiva, y el cloro es un anión y tiene carga negativa, ¿qué pasa cuando las cargas son diferentes? ¿Qué pasa si hay una positiva y otra negativa? Se atrae. Se atraen, tal cual. Entonces, al atraerse, es como que siempre el sodio termina estando junto con el cloro. Eso que ven ahí escrito, ¿lo ven ahí? Sodio-cloro, se llama cloruro de sodio. ¿Sí? Y es como la unión del sodio con el cloro. Como ven ahí, no tiene carga el cloruro de sodio. ¿Por qué no tiene carga? Y bueno, porque había una positiva, que era la del sodio, y había una negativa, que era la del cloro. Entonces es como que estoy balanceado. Una positiva y una negativa, me quedo en cero. Entonces, ese es el cloruro de sodio. Como tienen cargas distintas, todo el tiempo se están atrayendo y los vamos a ver que siempre suelen estar juntos. ¿Bien? Eso entonces son los dos principales iones del extracelular. El sodio como catión y el cloro como anión. Vamos a ver qué me encuentro en el intracelular, ¿sí? Acá en el LIC o en el citosol. ¿Cuál es el principal catión del líquido intracelular que ustedes ven? El Potasio. potasio. Perfecto, es el potasio. Es acá, por el signo positivo, es acá, es el potasio. Y el potasio es un ion que, como tiene carga positiva, claramente es un catión. Ustedes ven que acá afuera, ¿sí?, hay potasio. ¿Lo ven ahí? Acá afuera también hay potasio. Pero ¿dónde hay mucho más potasio? Hay mucho más potasio adentro de la célula. Por eso yo siempre les digo que tengan como este dibujo muy presente de una célula que adentro está llena de potasio y afuera está llena de sodio. ¿Sí? ¿Hay más iones afuera? Sí. Está el cloro, por supuesto. Y también puede estar el calcio, que acá el dibujo no nos muestra. Yo lo que siempre les digo es, acuérdense que adentro de la célula hay mucho potasio. ¿Sí? Esto es lo importante. Adentro mucho potasio. Todo el resto suele estar más afuera. Si no hay una memotecnia, para acordarse los que están afuera, que dicen, hay un cana que se llama Claudio. Entonces ustedes dicen, afuera hay un cana que se llama Claudio. K de calcio, Na de sodio y Claudio, ¿sí?, de cloro. A mí me gusta más acordarme que hay más potasio adentro. Y después todo el resto está afuera. Pero ustedes pueden usar la que ustedes quieran, ni hablar. ¿Sí? ¿Qué es lo importante? Que mañana, cuando vean electrofisiología, el viernes, cuando vean nervioso, el lunes, cuando vean músculo, después, cuando volvamos a electrofisiología, pero específicamente corazón, ustedes no duden en que el potasio está adentro y el sodio está afuera. ¿Está claro? ¿Remarcaron eso que es súper importante? Sí. Bueno, bien, perfecto.
Ahora, vieron que afuera había mucho sodio, que era el catión, y había un anión, que era el cloro. Adentro hay mucho potasio, que son los cationes. ¿Y qué tengo como aniones? ¿Qué ven ustedes con carga negativa? ¿Puede repetir, profe? Las Sí. proteínas. Las proteínas, perfecto. Yo había preguntado que afuera tenía mucho sodio, que esa es la carga positiva, y como carga negativa acompañando aparecía el cloro. ¿Sí? Ahora, adentro tenía mucho potasio, que esa es la carga positiva, ese es el catión. ¿Y quién acompaña con cargas negativas? Bueno, principalmente ellas, las proteínas. ¿Sí? Las proteínas suelen tener mucha carga negativa y como ya charlamos, no están en el intersticio, ¿se acuerdan? Por fuera de la célula no hay tanta proteína. En cambio, dentro de la célula sí hay muchas. Entonces, ellas aportan muchas cargas negativas. ¿Y qué otra cosa ven con carga negativa? Dentro de la célula. Me pueden decir los círculos azules si quieren, no hace falta que sepan qué es esto, ¿eh? Pero ¿lo ven que tiene carga negativa ahí? ¿Se dan cuenta? Los Bueno. azules. Sí, perfecto. Esos azules, ¿quiénes son? Son los fosfatos, ¿sí? Los fosfatos son unos aniones, claramente si tienen carga negativa son aniones, que abundan adentro de la célula. Y que para nosotros no son muy importantes, pero acuérdenselo, ¿sí? Como un ejemplo de cosas con carga negativa que están dentro de la célula. ¿Qué es lo más importante de todas formas? Estas, las proteínas. ¿Sí? Ellas son como las que más carga negativa aportan. Pero ¿qué es lo que no se pueden olvidar de esto que charlamos hasta recién? Que adentro de la célula hay mucho potasio. Si la próxima clase que yo pregunto esto no lo saben, me voy a sentir muy mal, porque se los estoy repitiendo como 10 veces ya. Por favor, anoten, remárquenselo, que adentro de la célula hay mucho potasio. ¿Por qué es esto? Porque después, cuando nosotros les tomamos transporte, les tomamos cómo se mueven las cosas, si a favor o en contra del gradiente, si ustedes se acuerdan que adentro hay mucho potasio, ya saben que si se mueve de adentro para afuera, se está moviendo a favor del gradiente. Entonces se puede mover por un canal, como vimos ayer. En cambio, si se está moviendo de afuera para adentro, afuera hay poco potasio, adentro hay mucho. Entonces se está moviendo en contra del gradiente. Y bueno, puede necesitar una bomba. Por ejemplo, una bomba que mueva 2 potasios y que saque 3 sodios, que es la bomba que charlamos ayer, que ¿cómo se llamaba? Bomba sodio. Perfecto. ¿Sí? Así que esto, por favor, tema central del día, la distribución de los tiempos. ¿Está claro? ¿Seguimos? Sí, sí. Bien, perfecto. Ahora vamos a charlar 2 segundos sobre esto que es por ahí lo menos importante de la clase, ¿sí? Vamos a ver que nos pone unidades para medir las concentraciones de solutos, ¿sí? Entonces les introduce básicamente el cuadernillo qué es un soluto. Un soluto es toda aquella, sea forma química, vamos a decir forma química, cualquier molécula, cualquier átomo, cualquier partícula, que agarra y se mezcla con otro en mayores cantidades que se llama solvente. Cuando yo tengo un soluto y un solvente, formo una solución, ¿sí? ¿Cuál es el ejemplo fisiológico de esto? Y bueno, tener iones, que serían los solutos, que los vas a mezclar con el principal componente del líquido, que es el agua. Entonces yo meto iones en agua y formo una solución, ¿sí? Esa solución podrá ser el líquido intracelular, el líquido intersticial o el líquido intravascular o plasma. ¿Bien? Entonces todo esto es para charlar brevemente qué pasa con este cloruro de sodio. ¿Se acuerdan que yo les mostré arriba? Que eran el sodio y el cloro, que como el sodio tenía carga positiva y el cloro negativa, se unían y quedaban sin carga. Este cloruro de sodio es lo que nosotros conocemos como sal, es la sal de mesa del cloruro de sodio, ¿sí? La sal que le pongo a la comida, eso es cloruro de sodio. ¿Qué pasa si yo agarro y meto esa sal en agua? ¿Siguen viendo esos puntitos blancos
que son la sal cuando ustedes le echan, por ejemplo, el agua para hacer los fideos, no se ven más. ¿Por qué no se ven más? Porque se disocia. ¿Qué quiere decir disociar? Disociar viene de separarse en dos. Entonces, si yo tengo el cloruro de sodio y lo pongo en agua, ¿en qué dos cosas se pueden separar? Y bueno, en sodio y en cloro. Ahora que están separados, cada uno vuelve a tener su carga. El sodio vuelve a tener carga positiva, entonces es un catión, y el cloro vuelve a tener carga negativa, entonces es un anión. Entonces, completamos. Cuando una sal se encuentra en una solución acuosa, ¿sí? Solución acuosa, agua, se disocia en sodio, que tiene carga positiva, y cloro, que tiene carga negativa. ¿Sí? Así les queda completo el punto 6. Y el 7 les dice, ejemplifique mediante una reacción esta disociación de cloruro de sodio. Y es esto que les escribí acá arriba. Tienen acá el cloruro de sodio, una flechita que les marca que se puso en agua. ¿Y qué pasó cuando se puso en agua? Bueno, me quedó sodio y me quedó cloro, cada uno con su carga separada. ¿Bien? ¿Completaron entonces el 6 y el 7? Sí. Perfecto. No sé si quieren hacerme alguna pregunta. ¿Puede volver a Sepan explicar, más. profesor? Perdón. Sí, explico de vuelta entonces. Les decía que yo tengo acá, voy a agarrar otro color porque ya está todo medio rayado. Que yo tengo acá, vayan siguiéndome cuando les pinto en rojo. Yo tengo acá esto, que se acuerdan que se los mostré arriba, que se llamaba cloruro de sodio. ¿Por qué se llama cloruro de sodio? Porque tengo el sodio, que es el Na, y el cloro, que es el Cl, que están juntos, ¿sí? ¿Y por qué se juntan? ¿Por qué se unen? Bueno, porque el sodio tenía una carga positiva y el cloro tenía una carga negativa. Entonces, eso hace que las cargas distintas se unan, se atraigan. Ahora, ese cloruro de sodio, que es la sal, si yo la pongo en agua, ¿sí? Es decir, la meto en solución acuosa, que ponen acá, que es agua, lo que pasa es que se separan. Cuando se separan, me quedan divididos en dos partes. Eso es disociar. Bueno, ¿cuáles son esas dos partes? El sodio, con su carga positiva ahora, y el cloro con su carga negativa. Este esquema que quedó acá escrito es la resolución del punto 7. Y el punto 6 me queda entonces. Cuando una sal, cloruro de sodio, se encuentra en una sola solución acuosa, que era agua, se disocia en sodio, que tiene carga positiva, y cloro, que tiene carga negativa. Bien, ahí terminamos entonces estos dos puntos. ¿Ahora mejor? Sí, sí, gracias. Buenísimo. Bueno, lo que yo les quería decir es que, ¿por qué vemos esto? Porque vamos a ver que el sodio, con esta carga positiva que yo les contaba, es el principal encargado de interactuar con el agua. Y vieron que hoy yo les decía que cuando el líquido pasa por adentro del vaso sanguíneo, tiene como pequeños poritos por donde se puede ir escapando. Entonces, es súper importante que ese líquido se quede adentro de los vasos sanguíneos y muchas veces la cantidad de líquido que yo tenga dentro del vaso va a depender de la cantidad de sodio. Si yo tengo mucho sodio, hay muchas cargas positivas que me juntan agua y de esa manera ando con mucho líquido adentro del vaso sanguíneo. Lo contrario pasa si tengo poco sodio. Por eso, el principal órgano que es encargado de ver la cantidad de líquido, que son los riñones, van a encargarse de mover sodio para tener siempre la misma cantidad de agua dentro del cuerpo y no estar o reteniendo líquido o perdiendo mucho líquido por orina. ¿Sí? Y como hay tanta cantidad de agua, lo que hace el riñón sobre todo es mover sodio. Y sabiendo que mueve sodio de un lado para el otro, puede mover con ese sodio el agua o para que se quede en el cuerpo o para eliminarlo. ¿Sí? Por eso es súper importante acordarse de esto, porque cuando veamos presión arterial, ¿sí? Vamos a ver que presión arterial, ¿qué es la presión arterial? Es la fuerza
¿qué hace el líquido? Adentro del vaso sanguíneo, adentro de la arteria. Entonces, si yo tengo mucho sodio, estoy diciendo que voy a tener mucho líquido. Y si tengo mucho líquido, va a haber mucha fuerza sobre esa arteria y voy a tener alta la presión arterial. Por eso es que ustedes siempre escuchan que ¿qué les dicen a los hipertensos? Que coman con poca sal, que coman con poco sodio, para no estar todo el tiempo atrayendo agua y teniendo mucho líquido adentro de esos vasos sanguíneos. ¿Sí? Por eso es que este tema, que parece tan colgado y raro, es importante. Bien, hasta ahí más o menos. Bueno. Para terminar con medio interno, vamos a ver ahora qué es la homeostasis, ¿sí? Y vamos a charlar un poquito sobre homeostasis y retroalimentación. ¿Saben qué es el término homeostasis? ¿Sí? Esto que nos pregunta la 8. ¿A qué se refiere el término homeostasis? ¿Qué entienden ustedes por eso? Regulación. Bien, regulación. ¿Qué más entienden por homeostasis? Estabilidad del medio interno. Bien, estabilidad, perfecto. ¿Alguien más? Equilibrio, dice Marina, ok. Perfecto, ¿sí? Bien, equilibrio del medio interno, muy bien. Homeostasis es justamente eso, es la propiedad que tiene el organismo de tratar de mantener, ¿sí?, en equilibrio, constantes, estables, por ahí es la palabra que más usamos, todas las variables que pueden intervenir en nuestra fisiología, ¿sí? En el cuerpo, ¿por qué les digo variables? Porque en el cuerpo varían justamente un montón de cosas. Y está bueno que esas cosas varíen, ¿sí? Yo siempre les digo que si yo agarro y de repente me asusto y tengo que luchar o tengo que huir, ¿sí?, ¿qué hormona va a andar dando vueltas por el cuerpo? ¿Qué es lo que se libera? ¿Se acuerdan? ¿La adrenalina? Adrenalina. Perfecto, la adrenalina, muy bien. Y esa adrenalina es la que hace que yo esté muy atento, con los ojos bien abiertos, que el corazón me lata muy seguido, ¿sí?, me aumente la frecuencia cardíaca, que respire más cantidad de aire. Y todo eso está re bueno, porque yo en ese momento o necesito luchar o necesito huir, necesito que pase eso. Entonces no es que la homeostasis es mantener siempre todo igual, sino es que cuando haya cosas que varían, haya cambios, ¿qué pasa después de que yo luché? ¿Qué pasa después de que huí? ¿Puedo seguir latiendo a 130 latidos por minuto? Bueno, no, la idea es que no. Entonces, cuando desaparezca ese estímulo que me hace luchar o que me hace huir, la idea es que el cuerpo, fisiológicamente, normalmente, vuelva hacia la normalidad, hacia las condiciones estables. Eso es la homeostasis, ¿sí? La homeostasis es tener la capacidad de volver a encontrar la estabilidad, el equilibrio. ¿Bien? Eso es para nosotros homeostasis. ¿Quedó más o menos claro el concepto? Homeostasis es un término muy amplio y todos los temas de fisiología terminan haciendo la homeostasis. ¿Bien? Entonces miren lo que les pregunta la 9. ¿Cuál les parece que son las variables? Es decir, cosas que pueden cambiar, pero que cambian y sean necesarias mantener constantes en nuestro cuerpo. Es decir, una vez que cambiaron y se hizo la función para la que cambiaba, que vuelvan a la normalidad, ¿sí? ¿Qué variables, qué cosas que pueden cambiar se les ocurre que son necesarias que el cuerpo tenga en homeostasis? Ahí escuché algo, pero se me escuchó medio cortado. La temperatura, profe. Perfecto, la temperatura, sí, muy bien. La Si yo salgo a hacer ejercicio, seguramente necesito que la temperatura aumente de mi cuerpo. Pero bueno, una vez que paro de hacer ejercicio, estaría bueno que baje y vuelva a lo normal. Bien, Sonia. ¿Qué otra cosa? La glucemia. La La presión glucemia. arterial también. El pH. Perfecto, muy bien. Miren la cantidad de cosas que tenemos. Temperatura, glucemia, ¿sí?, la cantidad de azúcar en sangre.
pH, presión arterial, ¿sí? Estaba viendo que ahí por el chat también ponían temperatura, pH, muy bien, ¿sí? Y así como esas podemos nombrar un montón más. Así que todas las cosas que van variando en nuestra fisiología, está bueno que vuelvan a un equilibrio. Ese es el concepto de homeostasis, ¿sí? En esta pregunta 9 no hay una respuesta correcta. La idea es que todas las cosas que ustedes vean que puede cambiar, las piensen como decir, ¿está bueno que esto cambie y se mantenga así para siempre? Bueno, seguramente no. Entonces, esto es una variable que está en homeostasis, ¿sí? Muchas veces, cuando el cuerpo pierde la homeostasis, dejamos de estar en una situación fisiológica y pasamos a estar en una situación patológica. Pasamos de lo normal a la enfermedad, ¿sí? Entonces, con nosotros van a haber siempre situaciones de equilibrio y van a ver cómo después, cuando se desregula algo de eso, empiezan a aparecer situaciones que conocemos como enfermedades, ¿sí? Patologías. Entonces les pregunta, la 10, ¿cómo se imaginan la comunicación para mantener esa homeostasis? ¿Vieron comunicación con Lucas el lunes o no? Sí. Bueno, ¿cómo se imaginan esa comunicación entonces? Piensen en la comunicación clásica, la que conocen. ¿Cómo era la comunicación celular? ¿Qué tenía que haber? Un mensajero y un receptor. Bien, tenía que haber una célula que sea la célula que pueda mandar el mensaje. Si es una célula mensajera, va a mandar un mensaje, ¿no? Ese mensaje se puede mandar ¿por dónde? Por el torrente sanguíneo. Bien, si se manda por el torrente sanguíneo, por la sangre, ¿cómo se llama? Hormona. Hormona, muy bien. Y si no, se puede mandar por el líquido que rodea las células, que era el líquido intersticial, ¿sí? Ya sea una comunicación parácrina o para la misma célula que es autóctona. Bien. Ahora, ese mensaje va a llegar a otras células, que serán las células receptoras. La célula mensajera es la que manda el mensaje, y la célula receptora es la que lo recibe. ¿Qué tiene que tener entonces para recibir un mensaje? Un receptor. Tiene que tener un receptor, perfecto. Si el mensaje tiene esta formita, siempre dibujamos como el receptor así, que viene y engancha ahí. ¿Sí? Toda la célula que reciba el mensaje debe tener un receptor. Ahora la pregunta es, la célula mensajero, esta célula, ¿siempre va a estar mandando un mensaje? ¿Manda todo el tiempo un mensaje? ¿Qué creen? No. No. Imagínense que mi mensaje ahora es explicar física. Imagínense que yo me ponga todo el tiempo a explicar fisiología. ¿Me escucharían? Llega un punto en que no me quieren escuchar más. Bueno, si el mensaje está todo el tiempo, las células no tiene sentido que lo estén escuchando. Para las células deja de ser un mensaje porque pasa a ser una situación normal, ¿sí? Imagínense que, por ejemplo, ustedes vienen manejando y viven en una ciudad donde suena todo el tiempo la ambulancia. ¿Se van a estar corriendo todo el tiempo para ver si pasa la ambulancia? Y no, porque el mensaje que están recibiendo, ese sonido, está todo el tiempo. Entonces ustedes necesitan que aparezca solamente cuando hay una situación para que pase la ambulancia, hay una emergencia. Bueno, esa situación es lo que se llama estímulo, ¿sí? Todas las células mensajeras tienen la capacidad de mandar mensajes, pero lo van a mandar cuando haya un estímulo, ¿sí? Entonces, cuando hay un estímulo, yo mando el mensaje. La célula mensajera manda el mensaje. Hoy me dijeron, por ejemplo, que un estímulo podría ser la temperatura. Entonces, imagínense que aumenta la temperatura en el cuerpo, ¿sí? Aumenta la temperatura. ¿Por qué aumenta la temperatura? Bueno, porque tengo fiebre, porque estoy tomando y comiendo algo muy caliente y estoy muy abrigado, porque hice ejercicio, ¿sí? Entonces, ahí aparece el estímulo, aumentó la temperatura. Entonces, una célula va a mandar un mensaje y otras células receptoras van a recibir ese mensaje y van a escuchar que aumentó la temperatura. ¿Qué van a hacer? ¿Se van a quedar tranquilos sin que nada pase?
No. Bien, ¿qué van a hacer entonces? Van a enviar el mensaje. Van a elaborar una respuesta, ¿sí? Ellas reciben el mensaje y elaboran la respuesta. Si yo tengo la temperatura alta, ¿cuál va a ser la respuesta? Bajarla. Bajarla, perfecto. Así funcionan los mecanismos de homeostasis, ¿sí? Los mecanismos de homeostasis tienen un estímulo, ¿sí? Que es una situación que cambió. Entonces, una célula se da cuenta de que cambió, manda un mensaje y las células que reciben ese mensaje elaboran una respuesta para parar ese estímulo, para volver las situaciones a la normalidad, al equilibrio, ¿sí? En este caso fue la temperatura, pero todo podría pasar de la misma manera con presión arterial, glucemia, pH, ¿sí? Todos los ejemplos que ustedes me estuvieron diciendo funcionan de la misma manera. ¿Cambiará? Sí. Hay dinámicas aferentes diferentes. Bien, perfecto. En el caso de que, eso les iba a decir, cambiará quién se da cuenta del mensaje y quién elabora la respuesta. En el caso de que sea el sistema nervioso, siempre hablamos de que las cosas que entran son las aferencias y las cosas que salen son las diferencias. ¿Sí? Eso es bien del sistema nervioso. Pero algunas veces esto lo puede hacer el sistema endocrino. Por ejemplo, si aumenta la glucemia, que es la cantidad de azúcar en sangre, ¿sí? Esto como ejemplo, ya lo vamos a ver después de vuelta. Si aumenta la glucemia, el que se da cuenta es el páncreas, ¿sí? Y elabora un mensaje que es la insulina. Y le dice a las células que tienen un receptor para insulina, che, baja la glucemia. Y listo, y la glucemia vuelve a la normalidad, ¿se entiende? Eso es la homeostasis, eso es el equilibrio. Ahora, ¿qué pasa si este mecanismo se rompe? ¿Qué pasa si esta célula, por ejemplo, no puede liberar insulina? Y bueno, aumenta la glucemia, la célula se da cuenta, pero no tengo mensaje. Entonces esta célula nunca se entera que tiene que bajar la glucemia. Se alteró el mecanismo fisiológico, se alteró la homeostasis, ¿sí? Entonces de esa manera entré en una situación patológica donde yo no puedo bajar la glucemia. Esa situación es la que se llama, ¿cómo? ¿Diabetes? Diabetes, ¿sí? Parece que la diabetes es la única enfermedad, siempre la ponemos de ejemplo, pero se entiende porque es conocida y me parece que es como un mecanismo dentro de todo fácil de visibilizar. ¿Se entendió en qué consiste la homeostasis? ¿En qué consiste generar estos sistemas donde si algo cambia lo vuelvo a traer a los parámetros normales? ¿Quieren preguntar algo? O sea, intervendría el sistema excretor, por ejemplo, o el endocrino. Tal cual, puede intervenir cualquier sistema de todos los edificios. Viste que yo creo que les decía, van a ver que después todos los temas de fisio terminan como interviniendo en la homeostasis. Y en sentido con eso que me estás preguntando, vamos a ver justamente eso. Vamos a ver el punto 11, que dice, según el siguiente gráfico, ¿cuáles son las entradas y salidas del organismo? Bueno, vamos a ver acá. ¿Qué entradas encuentran? Hay una entrada principal, algo que está entrando. ¿Qué entra ahí? Fíjense, ¿se dan cuenta qué sistema está entrando? No sé. Sistema digestivo, ¿está bien? ¿Me escuchan ahí? Sí. Bien, No, perfecto. no se escucha, profe, no se escucha bien. Bien, vamos de Se había vuelta. trabado el gráfico un poquito. Joya, bien, por ahí cuando muevo se traba. Bien, ahora que me están escuchando de vuelta, les mostraba. Algo que está entrando al cuerpo, ¿sí? Esto grande, rosa es el cuerpo, ¿sí? Todo esto es el cuerpo. Algo que entra al cuerpo todos los días, 4 veces por día aproximadamente, entra al sistema digestivo. Oxígeno. Bien, también, pero acá son los alimentos, ¿sí? Los alimentos entran al cuerpo por el sistema digestivo, ¿bien? ¿Qué pasa en el sistema digestivo? Las cosas que tienen los alimentos que no sirven, tratamos de meterlas al cuerpo y de que queden acá. El mejor ejemplo, que ya lo usamos ayer, ¿cuál es? ¿Cuál es el alimento que yo rompo y agarro lo que me sirve para producir energía? ¿Se acuerdan?
¿Quién era esa? El azúcar. Claro, la glucosa, ¿sí? Del sistema digestivo, por ejemplo, voy sacando la glucosa. Después alguien me dijo otra entrada. ¿Qué otra entrada tengo acá? Tengo como entrada el oxígeno. ¿El oxígeno por qué sistema entra? Por el respiratorio. Perfecto, por el respiratorio. Pero tanto el digestivo como el respiratorio, así como entran cosas, sacan cosas. Las cosas que no sirven del digestivo se van y se eliminan ¿por dónde? Por materia fecal, ¿sí? Y las cosas del sistema respiratorio salen como dióxido de carbono, ¿sí? Necesito que me den un segundo, dánme un cachito. ¿Lo vieron ahí? Sigan mirando el gráfico 2 minutos que necesito recibir algo y seguimos. Bueno, acá estoy. Les pido disculpas. Vengo como con horarios superpuestos y, bueno, les había dicho que hoy en realidad yo los miércoles no doy y estamos haciendo como un enroque para cubrirlo a Lupi. Y bueno, me pasan estas cosas que se me superponen. Les pido disculpas que los dejé colgados. Están, ¿no? ¿Se fueron? ¿No aprovecharon y me oyeron? No, acá estamos, profe, no pasa nada. Joya, bárbaro. Gracias. No, estamos acá. Buenísimo. Entonces, vamos charlando de que había cosas que entraban al cuerpo, como los alimentos que entran por digestivo, y como el oxígeno que entra por respiratorio. Y así como entran cosas, necesitan salir cosas. Esas cosas que salen son, por ejemplo, la materia fecal, que es todo lo que no me sirve de lo que haya metido el tubo digestivo, y el dióxido de carbono, que es el principal producto de desecho que tienen todas las células, que se va por los pulmones. Fíjense cómo el oxígeno está entrando acá de vuelta, así como hoy entró la glucosa. Por eso yo hoy les decía que la glucosa y el oxígeno tienen que llegar a todas las células, ¿y por dónde lo hacen?
¿Qué es este sistema que le ven ahí en rosa? Es el sistema circulatorio, que está formado por la sangre, los vasos sanguíneos, que son los que permiten que la sangre se mueva, lleguen a todo el cuerpo, y la estrella, que es el corazón, que es quien va a estar bombeando todo el tiempo esa sangre para que pueda llegar a todos los tejidos que la necesitan. ¿Sí? Además, los tejidos podrán producir otro tipo de desechos, ¿sí? Además del dióxido de carbono, que se irán por otro sistema. ¿Qué es ese sistema? Es el sistema excretor, es el que se encarga de sacar desechos. Cuando yo digo sacar desechos, ¿sí? Me refiero a todo lo que el cuerpo no necesita, pero además de no necesita, que tiene que eliminar. Porque si no se elimina, se acumula en el cuerpo, se vuelve perjudicial para la salud. ¿Sí? Esos desechos pueden ser, por ejemplo, el sudor, ¿sí? Que sale por la piel. Pero en realidad hay como una gran fuente eliminadora de desechos en el cuerpo, que ¿quién es? ¿Quién se encarga de sacar lo que no necesitamos? El riñón. Son los riñones. Entonces, si bien es cierto que está bien ponerle el sistema excretor, a mí me gusta que a ustedes les quede claro que cuando hablamos del sistema excretor, de eliminar desechos, el principal es el riñón, son los riñones, ¿sí? Entonces, fíjense esto que les decía. Aparece respiratorio, aparece digestivo, aparece riñón, aparece cardiovascular. Fíjense cómo todos los sistemas terminan interviniendo en esto, que es la homeostasis. ¿Sí? Claramente, tenemos ayuda del tegumentario, que es la piel, ¿sí? Que como les decía, saca sudor. Tenemos al reproductor también, tenemos al sistema inmune, ¿bien? Y claramente esto es lo que más me importa. Fíjense quiénes están gobernando todo. Estos dos sistemas, el nervioso y el endocrino. Que la principal función que tienen tanto nervioso como endocrino es controlar todo el medio interno del cuerpo y tratar de ver las cosas que cambian y poder generar una respuesta frente a ese cambio. La diferencia es que el sistema nervioso lo hará rápidamente, el sistema endocrino lo hará lento, pero sostenido en el tiempo. ¿Sí? Fíjense cómo todos los sistemas que vamos a ver en el año cuando la cursada es anual y en este mes con la cursada intensiva, intervienen en lo que es la homeostasis o el equilibrio del medio interno. ¿Sí? ¿Se entendió un poco el concepto? Sí, sí, profesor. Este concepto es súper general, no va a aparecer en el parcial este gráfico, ¿sí? Es solamente como para charlar, para que ustedes vean cómo todo se va relacionando para mantener las características en homeostasis. Bien, por último, tenemos para charlar esto, que son los sistemas de retroalimentación. Cuando uno habla de sistemas de retroalimentación, básicamente va a poner dos situaciones que es como la que ya estuvimos charlando. Va a poner una célula o un grupo de células o un órgano que van a ser los sensores, ¿sí? ¿Vieron que hoy decíamos mensajero? Bueno, también se le puede decir mensajero porque los sensores son los que se dan cuenta de un cambio y elaboran un mensaje, ¿sí? Elaboran un mensaje. Ese mensaje va a llegar a órganos o a células o a grupos de células que sean efectores, ¿sí? ¿Y por qué se los llama efectores? Porque elaboran una respuesta, ¿sí? Efectores. El sensor se da cuenta del cambio, ¿sí? Ese cambio es algo que nosotros llamamos estímulo. Cuando algo cambia, me estimula para que el sensor se dé cuenta, elabore ese sensor un mensaje y el efector produzca una respuesta, ¿sí? Siempre las comunicaciones funcionan de la misma manera. Ahora, ¿qué pasa con esa respuesta? ¿Qué dijimos hoy que iba a pasar? ¿Qué sería lo lógico? Si cambia algo, por ejemplo, aumenta, vamos a poner ahora, aumenta la presión arterial. Hay un sensor que se da cuenta que aumentó la presión, elabora un mensaje, y los efectores, ¿qué respuesta van a dar? La bajan. La bajan. Perfecto. Si sube la presión, la bajo. Si baja la glucemia, subo la glucemia. Si aumenta la temperatura, bajo la temperatura. Bueno, todos esos son los ejemplos
de retroalimentación negativa. ¿Qué quiere decir retroalimentación negativa? Que cuando hay un estímulo, la respuesta busca eliminarlo, ¿sí? Si hay un estímulo como que la presión está alta, la respuesta es bajar la presión para que me deje de estimular este sistema de comunicación, ¿sí? Todos los sistemas del cuerpo funcionan con retroalimentación negativa, salvo dos sistemas. Hay dos sistemas donde la respuesta a este cambio es la retroalimentación positiva, ¿sí? La retroalimentación positiva, ¿qué será? Será aquella respuesta que lo que busca es aumentar ese cambio y aumentar el estímulo. ¿Entiendes? Sería, por ejemplo, si me subió la presión, la respuesta es que aumente más, que aumente más, que aumente más, cada vez más la presión arterial. ¿Se entiende? Eso, en presión arterial, es imposible. No tiene ningún sentido que pase. Pero hay dos lugares donde sí tiene sentido que pase, y son el parto y la lactancia. ¿Sí? ¿Saben por qué es esto? ¿Se acuerdan por qué? La lactancia porque al amamantar se activa la oxitocina, lo cual Bien. da más prolactina que vendría a ser la leche y después poder movilizar y ir abriendo. Cuando se activa la oxitocina, más oxitocina, más. Bien. Se escuchó medio cortado, al menos yo lo escuché medio cortado, puede ser que solo yo, pero está perfecto. El parto y la lactancia con la hormona oxitocina, en este caso el mensaje es la oxitocina, ¿sí? Lo que generan son sistemas de retroalimentación positiva. ¿Por qué pasa esto? Porque en el parto, ¿sí? Cuando el bebé quiere salir del útero, va a estar pasando por el canal uterino, por el cuello uterino, y cada vez que se meta más, yo necesito que el útero haga más fuerza para empujar ese bebé y que termine de pasar. ¿Se entiende? Entonces, la oxitocina es la hormona que le viene a pedir al útero que se contraiga, que haga fuerza. Cuando comienza el parto, yo quiero que haga poquita fuerza, porque el bebé está saliendo de a poco. Pero cada vez que quede menos bebé adentro del útero, porque está atravesando el canal cervical y después la vagina, yo necesito que el útero me haga más fuerza para poder terminar de expulsarlo. ¿Sí? En ese más fuerza es cuando necesito que cada vez más el estímulo se vuelva más potente y por eso la respuesta sea contraete más, contraete más, contraete más. ¿Se entiende? Esa es la retroalimentación positiva. ¿Cuándo corta? Cuando deja de haber bebé. Como deja de haber bebé, ya no hay nada más que empujar y se terminó el sistema de retroalimentación. En la lactancia pasa algo parecido, pero acá no quiero que se contraiga el útero, sino que quiero que se contraigan unas células que están en la glándula mamaria, ¿sí? En la mama, haciendo que la leche, ¿sí? Sea eyectada, salga de esta mama, ¿sí? Entonces, si la mama está llena de leche y el bebé se prende, la leche va a salir por sí sola. Pero si el bebé sigue chupando y sigue chupando, llega un momento en que necesito que esa mama como que se exprima, como que haga fuerza para alargar el último poquito de leche que le quede. Entonces, mientras más succione el bebé, más oxitocina va a haber y más fuerza va a hacer esas células que se contraen de la mama para poder expulsar la leche hacia el bebé. ¿Se entiende? Ese es el concepto. ¿Por qué se retroalimenta positivamente? Porque cada vez tengo que hacer más fuerza para que salga, ya sea el bebé en el parto o la leche en la lactancia. ¿Sí? ¿Cuándo para este sistema de retroalimentación? Cuando desaparecen los estímulos. Cuando el bebé ya nació o cuando el bebé dejó de succionar la teta. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Sí, perfecto. Bueno, parto y lactancia para nosotros son anecdóticos, ¿sí? Sirven para acordarse que son sistemas de retroalimentación positiva. Pero lo más importante es que se acuerden que el resto de los sistemas siempre son retroalimentación negativa. ¿Y qué quiere decir? Que si hubo un estímulo,
vamos a tratar frenarlo. Si sube algo, lo bajo. Si baja algo, lo subo. Siempre trato de volver a esa condición de homeostasis. ¿Estamos? Bueno, voy a frenar la grabación.